Este video fue eliminado más de una vez. No porque sea falso, para nada. La razón es que lo que estás a punto de escuchar incomoda y mucho. Hoy te voy a contar una historia real que oficialmente nunca pasó, pero que dejó tras de sí pruebas, nombres y personas desaparecidas. Y te aseguro que cuando termine este relato vas a entender por qué casi nadie se atreve a hablar de esto. Quédate hasta el final, porque la verdad necesita ser contada. Todo comienza en un pequeño pueblo, uno de esos lugares increíblemente tranquilos, donde todos se conocen y la noticia más grande de la semana es que el gato del vecino se subió a un árbol, un sitio donde en teoría nunca pasa nada. Hasta que una noche, sin ningún tipo de aviso, algo cambió por completo. Fue un cambio sutil pero aterrador. De repente las cámaras de seguridad de todo el pueblo dejaron de grabar. Al mismo tiempo, los perros, que siempre ladraban por cualquier cosa, se callaron. Y lo más extraño de todo es que varias personas en diferentes partes del pueblo reportaron exactamente la misma sensación en un silencio tan profundo, tan absoluto, que parecía completamente antinatural. No era solo la ausencia de ruido, era como si el propio sonido hubiera sido absorbido por algo. A la mañana siguiente, el verdadero horror salió a la luz. Una familia entera, los Martínez, había desaparecido. No había señales de lucha ni de violencia. Las puertas no estaban forzadas, las ventanas estaban cerradas. Simplemente ya no estaban. Sus coches seguían aparcados fuera. La cena de la noche anterior estaba a medio servir sobre la mesa, todavía en los platos. La televisión del salón seguía encendida en un canal de estática. Desaparecieron como si se los hubiera tragado la tierra, sin dejar el más mínimo rastro, sin una sola explicación lógica. El pueblo, que un día antes era un remanso de paz, se convirtió de la noche a la mañana en el epicentro de un misterio escalofriante. Y esto era solo el principio. La versión oficial de la policía llegó rápido, quizás demasiado rápido. Dijeron que se trataba de una mudanza repentina, que la familia simplemente había decidido irse sin avisar a nadie. Pero esa explicación se caía a pedazos. ¿Quién se muda de repente dejando todo atrás? Y cuando digo todo, es todo. Su ropa seguía en los armarios, los juguetes de los niños en su cuarto, la comida en la nevera. Incluso el perro de la familia fue encontrado en el patio, asustado y sin entender qué había pasado. Era evidente que no se habían ido por voluntad propia. Mientras la policía intentaba cerrar el caso, los vecinos empezaron a hablar entre ellos, compartiendo detalles que no se atrevían a contarle a las autoridades. Varios afirmaron haber visto luces extrañas y parpadeantes en el cielo justo encima de la casa de los Martínez, esa misma noche. No eran luces de avión ni de helicóptero. Eran silenciosas, erráticas y de colores que nunca antes habían visto. Otros vecinos, los que vivían más cerca, mencionaron algo aún más perturbador. Dijeron haber escuchado un sonido grave y constante, como un zumbido de baja frecuencia que parecía vibrar en el aire, justo antes de que se produjera ese silencio absoluto. El ruido era tan intenso que les hacía doler la cabeza. La tensión en el pueblo crecía cada día. La desconfianza hacia la versión oficial era total, y entonces, cuando parecía que el caso iba a ser enterrado bajo una montaña de mentiras, un policía, arriesgando su carrera y su seguridad, filtró información que jamás debía haber salido a la luz pública. El documento que filtró era una orden interna, firmada por alguien muy arriba que decía textualmente cerrar el caso Martínez inmediatamente. Orden superior. No había más explicaciones. Simplemente, el caso debía desaparecer de los registros oficiales. A partir de ese momento comenzó una campaña sistemática de encubrimiento. Cualquier persona que intentara investigar por su cuenta, que hiciera demasiadas preguntas, era silenciada de una forma u otra. Periodistas locales que empezaron a indagar en las incongruencias del caso fueron despedidos de sus trabajos sin justificación alguna. Archivos policiales relacionados con la desaparición fueron misteriosamente borrados de los sistemas informáticos. Pequeños videos que algunos vecinos habían grabado con sus móviles de las extrañas luces en el cielo fueron eliminados de internet una y otra vez. Era como si una fuerza invisible estuviera borrando activamente cualquier prueba de lo que realmente ocurrió esa noche. Pero siempre hay alguien que no se rinde. Un investigador independiente, un hombre obsesionado con la verdad, logró recuperar una fracción de una grabación de audio de una de las cámaras de seguridad antes de que fuera borrada por completo. La calidad era pésima, llena de estática, pero en medio del ruido se podía escuchar claramente una voz aterrorizada, casi un susurro, que decía una sola y escalofriante frase: no debimos mirar hacia arriba. Esa frase lo cambió todo. Ya no era solo una desaparición, era algo más grande, algo que venía de arriba, y algo que alguien muy poderoso no quería que supiéramos. El encubrimiento no era para proteger a la familia, era para proteger un secreto. Pasaron los años, el pueblo intentó volver a la normalidad, pero la sombra de la familia desaparecida nunca se fue del todo. La historia se convirtió en una leyenda local, algo que los padres contaban a sus hijos para que no salieran de noche. Oficialmente, el caso seguía y sigue cerrado. Pero entonces, una década después del suceso, ocurrió algo imposible. Una persona regresó a Han Solo. Era el hijo pequeño de la familia, que tenía solo 8 años cuando desapareció. Ahora era un joven de 18, pero su mirada era la de un anciano. No volvió a hablar ni una sola palabra. Se pasaba los días sentado, mirando un punto fijo en la pared, a veces dibujando círculos y espirales una y otra vez. No reconoció a nadie, no reaccionó a nada. No volvió a ser la misma persona.